Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús le bendiga. Un gusto poder estar con usted nuevamente, como cada semana, y deseando que esté pasando un buen tiempo, disfrutando de buena salud y confiando en que Dios le oye cada día sus oraciones, sus ruegos, su búsqueda. Y vamos a ir entonces a la enseñanza de cada semana que tomamos de estos estudios que preparan maestros para nosotros, como siempre lo decimos. Este es un nuevo expositor, un nuevo manual, es el manual del discipulado titulado Renovar, conquistando la verdadera libertad en Cristo. Entonces, este es un material preparado por el pastor Samuel Durán Cabrera, a quien pedimos a Dios le bendiga mucho, le siga dando sabiduría y capacidad de poder entregar estas enseñanzas tan provechosas. Nosotros vamos a sacar provecho de ellas. ¿eh? Y dice así Romanos capítulo 12, verso 2, capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este tiempo. Entonces, el tema de hoy es renovando nuestra mente. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos a usted, que nos llene de gracia, de virtud, de luz, de presencia del Espíritu Santo para entrar en la dimensión de poder entender, Señor, la enseñanza de manera que nos sea instructiva, provechosa, nos libere, nos ayude, Señor, a conocer la verdad conforme tu voluntad esté puesta en ella, Señor. También oramos para que usted sane, bendiga, liberte a todo aquel que está cautivo de presiones, de angustia, de temores. En esta hora, Señor, puedan ser liberados y sanados, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Renovando nuestra mente. Entonces, Dios, según nos instruye la Escritura, nos formó y nos creó a su imagen y semejanza. ¿Sí? Dice Génesis que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27 establece que Dios nos creó. Sin embargo, el hombre tuvo, un estado de ruptura en esta, como la forma que Dios nos creó. Dios nos creó en un estatus moral, con la moral divina, con el temor de la autoridad divina, quien es Dios mismo, y no pudiendo nosotros mantenernos en ese estatus, en esa creación que Dios hizo con nosotros, con el ser humano. Entonces viene la caída, la degradación del estatus que Dios dio. El hombre cae. Entonces se ve desvalido ahora, se ve muy perjudicado, ya no tiene la comunión con Dios, no tiene la espiritualidad con la que fue creado. Hablaba con Dios, tenía una relación muy estrecha con Dios. Hoy ya es más distante, ya no hablamos con Dios tan directamente como lo hacía Adán en su principio. Veamos, dice 1 Tesalonicenses 5:23, ¿cómo hacer para poder lograr aquello? Eso mismo que perdimos, aquella comunión, aquella relación con Dios. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí
ya nos habla de que esta creación que Dios hizo tiene tres componentes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo, y vamos a ver cómo interactúan en esta santificación y guardar en estado agradable a Dios, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto, el Señor viene. Entonces, la primera parte es: somos espíritu. Somos espíritu. En el principio, el hombre, como dije, tenía la comunión con Dios, hablaba con Dios, era un hombre espiritual, pero perdió esa espiritualidad cuando desobedeció la instrucción divina. Al desobedecer la instrucción de Dios, no coman del fruto, ellos perdieron esa comunión espiritual con Dios. Entonces se degradó, cayó, y ahora está en una condición corrupta del modo de pensar, de hacer, de actuar, de desear, de querer, de buscar. Todo esto está corrompido en el hombre, porque se salió de la creación, del modelo del cual Dios había establecido que viviera el hombre. Entonces, luego tenemos a Cristo Jesús, que es el postrer Adán. Él nos devolvió la naturaleza del ser espiritual. ¿De qué manera? Bueno, para poder restaurar esa comunión con Dios, dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de los Romanos, en el verso, leyendo desde el verso 12, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, que fue la carne en la que, por el deseo de los ojos de la carne, vieron que el fruto era bueno, quisieron comer la carne, los hizo caer. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, que fue lo que les pasó a Adán y Eva en el jardín. La enseñanza, la expresión de la instrucción en Génesis nos habla de eso. Ellos cayeron por ser inclinados al deseo de la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Entonces, si por el Espíritu nosotros hacemos morir, ¿cómo? Si nuestro estado espiritual fue corrompido, fue roto, no hay comunión con Dios. Verso 14: porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoración, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces la restauración se produce por medio de Jesucristo. Por eso leíamos entonces al principio y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Él el que va a venir a hacer la obra redentora. Jesús va a venir a sacarnos de esa condición en que hemos caído. El Espíritu es la parte eterna en nosotros, y esta continuará aún más allá del término de la vida de nuestro cuerpo. Nosotros vamos a morir, el polvo al polvo, como dice el Señor, que el polvo al polvo, la ceniza a las cenizas, y el hombre va a descansar ahí. El Espíritu representa los elementos éticos y morales más altos del hombre. A través de este comprendemos verdades espirituales. Vimos que hay un espíritu que es del mundo y hay un espíritu que es de Dios. Bueno, el espíritu es la fuerza que nos mueve a buscar una u otra cosa. El espíritu del mundo nos lleva a vivir en el mundo dándole aceptación a todo lo que hace el mundo, y como normalidad, como conducta normal, y
la aprobamos, nuestra conciencia aprueba aquello y no hay culpabilidad ni hay nada que nos reprenda. Es el espíritu del mundo, anda en el espíritu del mundo. Pero cuando volvemos al espíritu de Dios que nos mueve a buscar a Dios, que nos lleva a considerar nuestra condición de pecadores y al arrepentimiento y nos lleva a distinguir entre el espíritu, la voluntad del mundo y la voluntad de Dios, que hay una contradicción, se oponen entre sí porque no hacemos lo que Dios quiere. Entonces cuando no hacemos lo que Dios quiere, queda en evidencia que hay en qué espíritu estamos siendo movidos. Entonces el Espíritu de Dios es el que nos lleva a conocer las verdades espirituales, porque el hombre en su estado natural no percibe las cosas que son de Dios, ni tampoco las entiende, no puede entenderlas, porque éstas se han de discernir espiritualmente, dice el apóstol Pablo. Entonces ahí necesitamos una acción nueva, se necesita nacer de nuevo, que es lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y de esta manera, entonces, vamos a leer la Escritura, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos renovar. No podemos conformarnos al mundo, porque en el mundo hemos sido influenciados de su modo de pensar y de su forma de actuar. Necesitamos renovarnos, renovar nuestro entendimiento, transformar nuestro pensamiento para llevarlo a tener la mente de Cristo, como dice la Escritura. El Espíritu representa los elementos entonces más altos del hombre. El Espíritu representa la parte moral, ética, que nos lleva a obedecer y a reconocer la autoridad divina sobre nosotros. Somos hechura suya, entonces ovejas de su prado. Y eso lo empezamos a entender cuando el Espíritu de Dios influencia nuestra vida. El Espíritu trata con la conducta correcta o incorrecta, nos influencia nos lleva a ser movidos, como dije antes, que si tenemos el espíritu del mundo, nos mueve en el espíritu del mundo y aprobamos aquello porque no tenemos reprensión sobre lo bueno y malo en cuanto a lo divino, porque no tenemos el espíritu del mundo, tenemos el perdón de Dios, tenemos el espíritu del mundo. Entonces, cuando tenemos el espíritu del mundo, el espíritu de Dios, cuando tenemos el espíritu de Dios, entonces podemos hacer la distinción entre las obras del mundo que no son agradables a Dios. Por eso necesitamos renovarnos y no conformarnos a este siglo, como dice el apóstol. Tenemos un alma. El alma se figura como el corazón en la Escritura, como las entrañas, como el hombre interior, como la mente, la voluntad. Todo eso está relacionado o está siendo movido por el alma, la voluntad, los pensamientos, los deseos. Por eso todo está en la mente y ahí está el alma. La palabra en el Antiguo Testamento para alma es nefesh y significa aquello que respira. El alma entonces es el ser viviente, pero el alma en sí es la acción interior que está en la mente, porque el cuerpo va a descansar en su tiempo, va a morir, pero el alma
es la que tiene que buscar un destino final. Y ese es el que tenemos que descubrir ahora, cómo lo hacemos para agradar a Dios y encontrar ese camino. Y en la palabra griega del Nuevo Testamento es suche, que corresponde a alma o vida. Cuando dice el hombre fue un alma viviente, la vida. El alma se puede analizar en 3 partes. Nuestra mente, cómo pensamos, nuestras emociones, cómo sentimos, nuestra voluntad, cómo escogemos o decidimos. Ahí están las acciones que están influenciadas en el alma, que mueven el alma para hacer bien o para hacer mal. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hacemos. Y todo eso está influenciado por el espíritu, recuerden. Si hay el espíritu del mundo, usted va a pensar como el mundo, va a sentir como el mundo y va a hacer como el mundo. Si somos influenciados por el Espíritu de Dios, vamos a pensar como Dios quiere que pensemos, vamos a sentir como Dios quiere que sintamos y vamos a escoger el camino de Dios, que es lo mejor. Amén. Vivimos en un cuerpo que es la habitación, esta morada que un día dejaremos. Vivimos en un cuerpo. Génesis 2:7 nos dice que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. El cuerpo es la materia física y en sí este cuerpo no tiene pecado, pero sí lleva a pecar el alma, porque se peca en el cuerpo. Porque el cuerpo no se salva, ni se condena, porque el cuerpo se muere por sí. Es del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. El cuerpo va a ir allá. No vamos a ir con este cuerpo a la presencia de Dios. Dice que vamos a ser transformados. El Señor nos va a dar una nueva habitación. Entonces, este cuerpo en sí no es el que está pecando. Aunque se peca en el cuerpo, el que peca es el alma. Y esta es la que se puede salvar o condenar. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. El cuerpo no es perfecto, ya que caemos en enfermedad, en debilidad, en agobios, en tormentos. El cuerpo se afecta aún de los pensamientos, se afecta del temor, se afecta de la vejez. Es imperfecto este cuerpo, porque es materia corrompida, se corrompe, está corrupta desde el principio, corrupto en la mente, corrupto en los pensamientos, corrupto en las acciones y corrupto en el cuerpo, porque no se sostiene en su estado, se degrada, se deteriora, se envejece y se muere. En Hebreos, el escritor nos dice en el capítulo 9 y en el verso 27, dice, y como está establecido, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el cuerpo va a morir una vez y el alma, que es duradera en el tiempo, eterna, un alma eterna, va al juicio de Dios. Entonces el cuerpo es la habitación de nuestra alma y de nuestro espíritu, el espíritu de Dios, que es el que nos da vida, y el alma, que somos nosotros en el pensamiento, en la voluntad, en las decisiones. Ese somos nosotros en lo interior. Como dice la Escritura, dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Así como piensa es el hombre, así es él. Entonces, esta habitación ya vimos que se desgasta. Nuestro cuerpo, además, este cuerpo que tiene su deterioro, es además templo y morada del Espíritu Santo.
Como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 16, dice Pablo, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De modo que somos además templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Aunque es mortal, debe presentarse a Dios como instrumento de justicia. Lo recomienda el apóstol también en el capítulo 6 y en el verso 12 y 13, que nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué reina en el cuerpo? Dijimos antes, bueno, el cuerpo no peca. No peca, pero sí porque no hay culpa en el cuerpo de sanción, porque se va a morir. Pero sí pecamos, el pecado se ejecuta en el cuerpo, se lleva a cabo en el cuerpo. Entonces por eso dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo no se inclina en sus deseos, en sus pasiones, en sus desórdenes. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De modo que el Espíritu mueve la voluntad a hacer las cosas en el alma, en el pensamiento, piensa, desea las cosas, decide hacerlas y las ejecuta en el cuerpo. Entonces nos lleva a renovarnos, a renovar nuestro modo de pensar, a transformar nuestro pensamiento, nuestra voluntad, para someter este cuerpo a obediencia, para que viva para Dios y no para malas obras. ¿Cómo lo hacemos? Invocando el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para que nos dé el Espíritu Santo y nos permita vivir una vida espiritual que fue interrumpida. Ya vimos por qué, por causa del pecado, de la desobediencia. Entonces el ser espiritual tiene un alma, recibe información, el alma recibe información de las fuentes que son el espíritu que lo inclina, que lo lleva a hacer los deseos del cuerpo. El cuerpo tiene como, aunque el cuerpo obedece a la voluntad del espíritu, lo que decide el alma, el espíritu inclina y la alma decide, y en el cuerpo se ejecuta, pero el responsable es el alma. El alma es responsable de todo. El espíritu, primero porque tenemos que ver qué espíritu es el que estamos desarrollando nosotros, si es de Dios, porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, de ese modo, nosotros teniendo el Espíritu de Dios, vamos a ser inclinados a hacer la voluntad de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí cuando dice el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios. Porque la carne hace la voluntad del Espíritu del mundo, sin duda. Déjelo y se va a ir por ese lado. Pero cuando dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios contra los deseos de la carne. La naturaleza de la carne, la naturaleza del hombre en su estado natural, sin el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice Santiago: la carne no se refiere al cuerpo físico, sino a la naturaleza pecaminosa que es despertada por medio de nuestros sentidos en el cuerpo. La naturaleza pecaminosa se despierta en nuestros sentidos y los ejecuta en el cuerpo, como es lo que hemos venido diciendo. Entonces Santiago dice, capítulo 1 y verso 14, dice, sino que
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No se le puede atribuir a nadie más este deseo de pecar, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios desórdenes, porque no se ha sujetado al Espíritu de Dios, sino más bien se deja llevar por el deseo de la carne, se deja gobernar por el deseo de la carne. Entonces, ¿por qué es tan importante que tengamos que renovarnos, que tengamos que entrar en esta renovación del espíritu y no conformarnos a este siglo, a este tiempo, a esta modernidad? Entonces, ¿por qué habríamos de buscar transformar nuestra mente? Simplemente porque ha sido influenciada por la forma de vivir del mundo, porque Satanás ha manipulado los pensamientos filosóficos del mundo y ha proyectado un concepto erróneo de lo divino. Y ya Dios es parte de un todo y hay mucha filosofía y pensamiento y qué es bueno, qué es malo, y empieza un cuestionamiento, y Dios requiere obediencia. Requiere obediencia y el Espíritu de Dios es obediente. El Espíritu Santo nos sujeta para que hagamos la voluntad del Padre. No así el espíritu del mundo, que es rebelde, contumaz, porque ahí está influenciado por Satanás. Dice Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Cuando logra suplantar la imagen de Dios en el hombre, le es muy fácil manipularlo, porque cuando sacamos a Dios de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra búsqueda, podemos hacer todo y no hay reprensión en nuestra mente ni en nuestra conciencia, porque nuestro estado ético y moral se degrada, se corrompe y no vemos el mal, solo hacemos. Tenemos una moral distinta. Entonces, una mente no renovada actúa bajo el temor, que es lo contrario a la fe. No tiene confianza, es una mente enferma. Y la persona con temor es fácil de manipular. Todos los rumores penetran en ella, hay inseguridad, no tiene seguridad de las cosas. Tienen poco valor de autoestima, siempre están queriendo agradar, ser reconocidas, que alguien les estimule lo que valgan, y nunca logran la paz. Todo eso por el desamparo, por haberse ido por el espíritu del mundo. Más el que está en el espíritu de Dios habita bajo el amparo, el abrigo del Dios Altísimo. Porque hechuras suyas somos y ovejas de su prado. Entonces podemos entrar por sus atrios con alabanza, ante su presencia con adoración, con reconocimiento. Y esto nos da seguridad y nos da paz. Pero cuando estamos en un espíritu que es el espíritu del mundo, que no le da importancia a lo divino, y que lo van quitando de la enseñanza, de la instrucción. Vean, los colegios ya no se habla de Dios solo para establecer que no existe. Eso sí, pero de otra manera no. Entonces necesitamos nosotros renovar nuestra forma de pensar y renovar nuestra mente, y no conformarnos a cómo las cosas están dadas, sino que nosotros nos vamos a resistir al enemigo en su forma. Vamos a ver, el Espíritu como gobierno de toda la área de nuestro ser. Cuando el Espíritu de Dios ahora
es el que comienza a influenciar nuestra mente, el espíritu comienza a influenciar el alma. Estamos hablando del Espíritu de Dios porque estamos hablando que está el espíritu del mundo corrompido y nos lleva a accionar como el mundo vive. Usted ve al mundo y encuentra que lo que hacemos nosotros, buscar a Dios, es pérdida de tiempo. Hay otros que son más fuertes y dicen cosas peores, pero en este caso nosotros estamos renovando nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro modo de actuar, estamos renovando, no nos estamos conformando a la forma del mundo. ¿Qué pasa ahí? El Espíritu de Dios, al nacer del Espíritu, del agua, del Espíritu renovado, el Espíritu toma gobierno de la mente, del alma. Entonces esa alma pecadora ya no es pecadora, deja de pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo inclina a buscar la voluntad de Dios. ¿Y qué mueve? La voluntad del hombre que está en la mente, en el alma, la voluntad del querer hacer. Entonces ahora quiero buscar a Dios, quiero restaurar mi alma, quiero encontrar la paz, quiero sentirme amado, quiero sentirme valido, quiero sentirme bien, saludable, libre. Y esto lo produce solo el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios gobierna nuestra mente, la deja en un estado emocionalmente equilibrado. Nos pone, el Espíritu Santo nos da el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Entonces comenzamos a vivir un estado movido por el Espíritu Santo, emocionalmente fortalecido, con una voluntad fuerte, con una mente firme de querer estar haciendo la voluntad de Dios, de buscar su presencia. Entonces el Espíritu, en este círculo que hace de gobernar la mente, la voluntad y las emociones, lleva a nuestra alma a ser restaurada delante de Dios, y esto es por medio de Jesucristo. Por eso dice Pablo que el Señor Jesucristo esté entonces fortaleciendo y Él esté renovando nuestra alma. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la santificación viene por medio del Señor, y Él mismo nos guarda y nos bendice. De modo que necesitamos renovarnos, no debemos conformarnos, necesitamos renovar nuestra fe, nuestra convicción, nuestro conocimiento, buscar que nuestro espíritu se llene y redarguya nuestra vida, y que examine en qué espíritu estamos, si estamos haciendo la voluntad de Dios o la voluntad del mundo, si estamos cómodos en uno o en otro lugar, en el mundo haciendo la voluntad del mundo. Cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, nos hace sentir incómodos, no estamos cómodos ahí, hay que salir. Si estamos en el Espíritu de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces ahí estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos emocionalmente equilibrados, estamos en paz con Dios y con los hombres. Entonces ahora el Espíritu Santo comienza a influenciar el modo de pensar y la voluntad para hacer lo que queremos hacer, agradar a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias que nos lleven y nos acerquen a estar en el propósito divino, y no hallarnos en desacuerdo con Dios, sino más bien en comunión con Dios.
Veamos qué nos dice la Escritura respecto de cómo llevar a la voluntad de Dios a nuestra alma para que estemos en equilibrios con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, con la voluntad de Dios. Romanos 8:12 en adelante dice: así que hermanos, lo leímos ya, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a ser glorificados con Dios. Entonces, la forma, la manera de poder tener una mente equilibrada, un espíritu equilibrado, un alma equilibrada, es renovando nuestra mente, no conformándonos a este tiempo, no conformándonos al mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta carne se va a desgastar, se va a envejecer. Si el Señor no viene antes, va a morir, perecer. Pero nuestra alma tiene una morada eterna allá en los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que de ese modo no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovémonos hoy, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y para dejar textos para meditar en esta breve enseñanza, muy provechosa, muy fortalecedora y esclarecedora de nuestra condición, cómo hemos de buscar la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, para no caer en los rudimentos del mundo, costumbres del mundo, en los deterioros de sus pensamientos y acciones. Salmo 139, verso 1 al 3 dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y mis descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Salmo 139, verso 1 al 3. También dice en el verso 23 y 24: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, y en la versión que nosotros tenemos, Reina Valera, nos dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, me has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Oramos. Padre bueno, santo y glorioso Dios, le damos gracias por esta enseñanza, breve enseñanza, Señor, poderosa, sanadora, restauradora, que nos enseña, Señor, que buscar tu presencia y buscar de tu Espíritu es fortaleza y vida para el alma. Bendiga usted cada una de nuestras vidas, sane, Señor, las dolencias, las penas, las angustias, eche fuera, Señor, todo temor, y en esta hora haya para nosotros sanidad, Padre, y bendición de su mano. Le pido esto, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos próximamente, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.